Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. De uno de los temas más interesantes pero también más multifacéticos de la historia de la lengua española en América. Vamos a abordar el tema de la política lingüística que siguió la corona española durante el proceso de descubrimiento y población del continente. Es un tema amplio, le dedicaremos varios episodios e iremos desgranando los actores, los detalles que hicieron, en definitiva, que la lengua española se fuera extendiendo por el continente. Conocer la política lingüística y su desarrollo en América nos sirve para responder a la pregunta ¿por qué en América se habla español?, que es algo que aceptamos como una realidad, pero que en absoluto era algo evidente en el momento de la conquista. Y si lo piensas bien, pues la desproporción numérica de hablantes de lenguas indígenas y de español invitaría a pensar en una resistencia lingüística mayor de las lenguas indígenas. Este es un tema complejo, variado y absolutamente apasionante. Así que vamos a empezar a ver algunos aspectos para comprenderlo. En el capítulo de hoy te voy a presentar los principales rasgos o los principales protagonistas de este tema. No vamos a desarrollarlo mucho, pero sí para que tengas un poco una idea del cuadro completo. Voy a citar algunos textos y puedes tenerlos en el PDF gratuito que acompaña a este episodio. Puedes descargarlo de mi web o simplemente poniendo en tu navegador evabravogarcia.com/6. Primera cuestión que querría recordar. Cuando se descubre América, en el momento del descubrimiento de América, la lengua española está en un momento de absoluto esplendor. El proceso de la conquista y población del Nuevo Mundo coincide cronológicamente con un momento absolutamente brillante y fuerte de la lengua española en la península. Lo explica bastante bien Antonio de Nebrija, que fue el autor, como sabes, de la primera gramática de la lengua castellana y la primera gramática de una lengua romance. Para Antonio de Nebrija, el castellano había llegado a tal grado de esplendor que más se podía temer la decadencia que el florecimiento aún mayor. En esto no estuvo muy fino porque nuestra literatura de los siglos de oro le quitará la razón. Realmente la lengua fue mucho más brillante y magnífica en los siglos siguientes. Permite que te lea un texto de Ramón Menéndez Pidal que a mi juicio describe muy bien la situación de la lengua y de la literatura en los siglos de oro. El último tercio del siglo XVI, incluyendo los primeros decenios del XVII, señala el punto más alto de gloria a que llegó nunca la prosa castellana, tanto en hermosura como en difusión por todo el mundo civilizado. Se presenta originalísima y genial en dos géneros por cierto bien opuestos, el más sublime lenguaje místico, capaz de encerrar todos los secretos de la filosofía del amor divino, y la más descarada lengua picaresca, implacable en la pintura satírica de la numerosa casta de amigos de la holganza y del hambre. Pero además, el castellano aparece ya diestro en tratar toda clase de asuntos científicos y artísticos. Hasta aquí el texto de Menéndez Pidal que te describe el desarrollo que va a tener la lengua española durante el siglo XVI y principios del XVII.
Lo que le preocupaba a Nebrija y el motivo por el que hace su gramática es que hay un proceso en ese momento de expansión territorial de la corona. Hay un momento de consolidación nacional, se acaba de conquistar Granada en 1492, supone la unidad política de la península y la unidad lingüística, porque como comentábamos en otro episodio, el castellano es la lengua de las peninsulares, es la lengua que sirve como medio de comunicación para todos los individuos, no importa de dónde fueran, e incluso en la que se entendían musulmanes y castellanos. Lo que a Nebrija le preocupa es que, a falta de una gramática, pues la lengua de los nuevos territorios, allá donde se extendiera la corona española, no fuera el castellano, no hubiera herramientas para aprender el castellano, y ahí ofrece él su gramática. Comento este detalle porque es una muestra muy clara de la autopercepción que hay en la época sobre la situación del castellano, por lo menos por parte de las personas eruditas de la época, ¿no? A partir de esta época, la expansión de la lengua en la península, el desarrollo estilístico, cultural que va a tener es absolutamente dinámico y rápido, ¿no? La literatura española de los siglos de oro da buena prueba de ello. Y en este momento se descubre América. Cuando se llega a América hay una gran cantidad de lenguas indígenas, cosa que a veces desanimaba a los conquistadores y a los misioneros, pero sobre estas lenguas en muchos casos se extendía una lengua dominante perteneciente a un imperio, a uno de los grandes imperios que existían en América antes de la llegada de los españoles. Fundamentalmente pensemos en el imperio azteca y la expansión del náhuatl por todo el territorio en el que tuvo gobierno, y el imperio inca y la expansión de la lengua quechua. Esta es en una pincelada muy gruesa la situación de contacto. A América se llega, entre otras cosas, porque hay un reparto del mundo. Es una cosa a veces graciosa, ¿no?, de pensar y considerar, pero para evitar rencillas entre las grandes potencias navales de la época, Portugal y España, se hace un acuerdo entre estos reinos que será avalado por el Papa como autoridad moral y neutral entre los dos reinos cristianos. Evidentemente el papado necesitaba la protección de los reyes cristianos, no quería problemas entre ellos, entonces se establece una serie de acuerdos para que Portugal y España puedan explorar el mar sin conflictos, sin competir. El primer tratado que se firma es el Tratado de Alcasovas, que se firma en el año 1479 entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón por la parte española y el rey Alfonso V de Portugal. Posteriormente, en 1494, se retocarán algunos de los acuerdos en el Tratado de Tordesillas. Como medida práctica, en este tratado se establece una línea de demarcación a partir de la costa europea que traza, digamos, una frontera entre el territorio que puede explorar Castilla y el territorio que puede explorar Portugal. Tomando como referencia esta línea, yendo hacia el oriente era territorio para Portugal y yendo hacia el occidente lo que hubiera sería territorio para la corona castellano-aragonesa. Con esta repartición, afortunadamente nos toca a España las Islas Canarias y las Azores les toca a Portugal. Estos acuerdos, como te digo, están ratificados por el Papa a través de una serie de bulas, de documentos. Y te cuento esto simplemente para concretar un detalle. El Papa valida esta repartición del mundo con la condición de que estas potencias lleven la evangelización a los territorios donde se establecieran, a los territorios que descubrieran. Es decir, el rey portugués y el rey castellano-aragonés todavía tienen la obligación de evangelizar los territorios que descubrieran. Este es un aspecto controvertido, delicado, lo sé, pero me remito a los hechos históricos.
Y en este caso, lo que me interesa para explicarte el tema de la política lingüística que estamos tratando hoy es que hay que entender que los reyes católicos, Isabel y Fernando, no solo se llamaban católicos porque lo diga así la tradición, sino que estaban sinceramente convencidos y eran sinceramente creyentes, por lo menos la reina Isabel. De manera que no solo toman una serie de decisiones en ese sentido, sino que se ocupan de manera efectiva de la evangelización del territorio que descubren, de América. Una prueba de ello es el texto que incluye la reina en su testamento, donde recuerda que hay que procurar inducir y traer los pueblos de ella, se refiere a las Indias, y los convertir a nuestra santa fe católica y enviar a las dichas islas y tierras firmes prelados y religiosos, clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir los vecinos y moradores de ella a la fe católica y a los doctrinar y enseñar buenas costumbres. Hasta ahí la cita del testamento de la reina. Te recuerdo que tienes un PDF gratuito con los textos que voy a citar en este episodio. Recapitulo hasta aquí. De una parte, el español en la península, la lengua está en un momento de extraordinaria vitalidad y fuerza social. En América hay una serie de lenguas indígenas que están interferidas o que sufren el contacto de lenguas de superestrato que son de los grandes imperios precolombinos. Y por otra parte, en el proceso de conquista no solo hay una conquista con fines económicos, humanos, etcétera, por supuesto, sino también una obligación religiosa, evangelizar. Como te decía, sé que el tema puede parecer hoy controvertido, pero hay que mirarlo en la mentalidad de la época, porque sin este detalle no se entiende la castellanización de América, no se entiende que el español se aprenda en América. En América, en el siglo XVI, no enseña español Cortés, enseñan español los religiosos y enseñan español para evangelizar, para poder realizar su tarea de expansión de la fe católica. No hay por parte del gobierno, de una manera expresa, un diseño de política lingüística sobre América. Lo que hay es la realidad de los propios religiosos que para explicar una religión, pues tienen que hacerse entender. Para ello, los religiosos aprenderán lenguas indígenas y enseñarán el castellano. Resumo, pues, los aspectos fundamentales que, a mi juicio, explican la expansión de la lengua española en América durante el siglo XVI y que iremos desarrollando en futuros episodios, pero como panorama general, recuérdalos. Por una parte, la situación de la propia lengua española en el siglo XVI, una lengua que está en un momento de fuerza social, de cohesión social y política y sobre la que se acaba de hacer una gramática, es decir, se acaba de hacer un esfuerzo por establecer una serie de normas y de recoger su uso normativo o prestigioso. Y esa gramática es un libro, es decir, es una herramienta que se podrá utilizar para enseñar español a personas que no lo sepan, ¿no? Por otra parte, el reparto del mundo y la obligación de evangelizar que hay por parte de la corona española. Al menos los reyes castellanos, tanto Isabel como su sucesor, Carlos I, son reyes profundamente católicos y ellos de verdad piensan que tienen que evangelizar y es un compromiso moral. Hay que entenderlo en las coordenadas de la época y sobre todo en la forma de ser de las personas. Por otra parte, la situación de América, multiplicidad de lenguas y la presencia, la fuerza, la opresión de esas lenguas por parte de los imperios americanos que se habían extendido antes de la llegada de los europeos a América. Y finalmente, ¿quién va a enseñar español? Los religiosos.
los religiosos son los que van a enseñar español para poder evangelizar. Como te decía, no es cuestión de enseñar a hablar para comerciar en absoluto, es enseñar español o aprender las lenguas indígenas para poder explicar los conceptos de una religión. Si no hubiera habido una intencionalidad evangelizadora, el resultado lingüístico de América hubiera sido completamente distinto. Esta es una opinión personal, pero me explicaré en futuros episodios. Sería una situación muy parecida a la de África y al contacto, por ejemplo, de los territorios con los que estuvieron a cargo de la corona portuguesa. La presencia humana no hace que automáticamente se extienda una lengua, en absoluto. Tiene que haber una finalidad, y la finalidad por parte de la corona española, aparte de, por supuesto, la finalidad económica, la finalidad de muchas personas de mejorar y de ascender socialmente, por supuesto, hay una finalidad de tipo espiritual, y esa finalidad espiritual es la que lleva a enseñar la lengua al indígena o a aprender la lengua de los indígenas. Y en muchos casos ambas cosas hicieron los religiosos, aprender las lenguas indígenas y enseñar el español. Te recuerdo que puedes descargarte un PDF gratuito en evabravogarcia.com/6 o entrando directamente en mi web en la sección de podcast, y ahí tienes los textos que he citado y algunas referencias más. Muchas gracias una vez más por compartir tu tiempo conmigo. Hazme llegar tus comentarios y sugerencias, por favor, a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Me tienes en Twitter, Español América. Si además realizas una valoración en la aplicación que estés utilizando para escuchar el podcast, me viene muy bien, te lo agradezco, me sirve mucho. Muchas gracias por tu apoyo, un saludo y hasta pronto.